Dios les bendiga, iglesia. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite estar acá un día más en la casa de Dios. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que a Él es quien glorificamos, a Él es quien exaltamos, ¿verdad? Se me ha encomendado este privilegio. Dios bendiga a mis hermanos. Así que sea Dios hablando a nuestras vidas. Bien. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Todos en el nombre de Jesús, amados hermanos, sean bienvenidos. ¿Verdad? Damos ese recibimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así a los que ven este mensaje, pues a través de las redes sociales, que sea esto de bendición para que sus vidas sigan siendo cultivadas en el reino de Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Busque allí el libro de Daniel. El libro de Daniel 5:1. Gloria a Dios. El libro de Daniel 5:1. Nos ponemos de pie como reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el tema, usted puede ver, dice la escritura en la pared. El versículo 1 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino. Y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Puede sentarse, amado hermano. Vemos que aquí hay una historia muy bonita de la grandeza y el poder de Dios, que es incomparable, que es insustituible, que nosotros no podemos quebrantar el templo de Dios. Pero muchas veces, a través de que las personas van obteniendo posiciones, que van obteniendo estatus social, como lo llaman en el mundo, se olvidan de que hay un lugar para Dios que no puede ser quebrantado y que no se puede sustituir. Yo sé que hay muchos amigos que creen en Dios,
que saben que hay un Dios que existe, que Dios es quien creó el universo, y hay muchas maneras como las personas en el mundo piensan de cómo es Dios. Pero aquí en esta escritura, amados hermanos, vemos a un joven que había obtenido un trono que no le había costado a él, sino que a su abuelo Nabucodonosor. Entonces él heredó el reino porque ya había fallecido su abuelo, y él estaba entre la línea de la sucesión y fue él quien tomó el trono. Su nombre es Belsasar. Y vemos cómo muchas veces la persona, el orgullo, la posición, el tener, el andar tal vez sin el conocimiento de Dios allá afuera, uno comete errores. Y podemos ver cómo este joven rey, estaba bien joven. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel fue traído a Babilonia cautivo por su abuelo, ellos trajeron todas las pertenencias del templo hacia Babilonia. Entonces Belsasar, su nieto, cuando ella estaba en el trono, hizo ese banquete y se acordó que habían unas copas, unos utensilios que habían traído de Jerusalén, del templo, el templo sagrado de Dios. Mire, entonces él, para mostrarle a sus príncipes, para exhibir lo que su abuelo y lo que ese reino de Babilonia había hecho en aquel entonces, mandó a traer las copas, los utensilios, y estaban bebiendo, ¿verdad? Y cuando observaron ellos que de repente el rey comenzó a ver unos dedos de una mano que escribía sobre la parte calada, dice, de la pared, pero no entendían lo que estaba escribiendo la mano. Entonces el corazón del rey joven se turbó. Lo que nos pasa a nosotros cuando Dios está tratando en nuestra vida, cuando Dios está tratando en nuestra ser, y que tal vez no somos creyentes, pero Dios ya tiene ese paso para con nosotros y Él está tomando cuenta, Él está trabajando para que veamos lo que Dios es capaz de hacer. Entonces se turbaron. Ellos no hallaban qué hacer donde vieron que estaba escribiendo esa mano en la pared. Y dice que el rey mostraba y le iba a dar teneres y grandes pertenencias a la persona que interpretara lo que estaba escrito. Qué preciosa es la palabra de Dios. Fíjese que analizando esta escritura me da una gran alegría, porque me hace saber de que Dios es incomparable, de que Dios no lo podemos sustituir por nada ni nadie. Sea la dificultad que usted esté pasando, hermano, amigo, créale a Dios, porque lo que sucede es que si Dios está tratando en su vida, es que Dios con su mano poderosa ya comenzó a escribir ese gran mensaje en su corazón. Dios ya está obrando en su corazón, en su vida, y Él tiene su plan trazado. Nosotros en el mundo no entendemos. Mi persona, yo no entendía lo que Dios iba a hacer conmigo. Yo andaba en el mundo y no sabía. Pero Dios, con su mano poderosa, comienza a escribir en la pared de nuestro corazón y nos hace entender qué es lo que va a pasar con nosotros. Mire, si seguimos leyendo ahí más adelante, dice el 10, que la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo al rey:
Vive para siempre, no te turbes tus pensamientos, ni palidezcas tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y los dioses de tu padre se halló en él luz y inteligencia, sabiduría como sabiduría de los dioses. El que al rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado el mayor espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Podemos ver cómo en esta lectura ya se rumoraba de que sí había un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios. Porque eso es lo que somos, hermanos. Por eso el amigo, usted no dude que se le va a acercar un día y le va a decir: mira, yo he oído de que tú alabas a un Dios que todo lo puede hacer. Se le van a acercar. Y nosotros debemos de estar siempre tomados de la mano de Dios para poderle dar a estas personas que Dios derrame su espíritu sobre nosotros y ser siervos para el servicio de Dios. Porque vemos que Belsasar, el mismo Daniel, estaba retirado ya. ¿Por qué? Porque el abuelo de Belsasar había fallecido y ya el rey joven pues él se retiró. Pero la reina, la madre de Belsasar, lo llamó y le dijo que había un hombre que le podía dar una interpretación a ese sueño. Podemos ver qué preciosa es la palabra de Dios. Allí en el 13 dice: entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? Mi padre trajo de Judea. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento, mayor sabiduría, y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. No han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Mira qué precioso es, amados hermanos, cómo nosotros a través de la palabra de Dios obtenemos sabiduría, a través de la lectura de la palabra, a través del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos apartados del mundo y somos hechos hijos de Dios. Es lo más precioso que puede haber. El hecho de saber que nosotros podemos adquirir esa nacionalidad divina de Dios y que no es necesario que usted, que yo, andemos diciendo ahí por la calle: es que yo soy el gran cristiano, hermano, yo aquí. No, hermanos. Dios a su tiempo, a su manera, lo va a exaltar para el servicio de Él. Porque ya no somos nosotros mismos en nosotros, sino que es Dios a través de nosotros utilizando sus recursos. ¿Para qué? Para el santo evangelio, hermanos. Mire qué precioso. Y yo analizaba y yo decía: bueno, si Daniel fue llevado en cautivo, era un joven cuando fueron al cautiverio de Jerusalén a Babilonia. Y qué precioso es que no importa donde Dios a usted lo mande o donde Dios a mí me mande, siempre vamos a estar para el servicio de Dios. Mire, yo sé que tal vez nosotros muchas veces no entendemos, muchas veces nosotros en nuestra humanidad no podemos descifrar qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero Dios a través de su Espíritu Santo nos da el entendimiento, nos da la interpretación de qué es lo que vamos a hacer. Mire, dice el 17:
Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti. O sea, no quiero nada. Yo no voy a vender lo que Dios ha depositado en mí, hermano. Esto es precioso porque mire, yo puedo ver cómo en el mundo muchas personas, cuando saben que una hermana tiene dones o un hermano tiene dones, llegan: hermano, ore por mí. Porque quieren oír que Dios les hable. Quieren oír han oído de que Dios hace milagros en la vida de las personas. Han oído de que Dios actúa en favor de la humanidad. Y quieren llegar a ver qué Dios le va a hablar. Hermanos, pero es que Dios no es algo, un espíritu que usted lo vaya a consultar y sí, mira esto y esto. No, hermanos. Dios es un ser divino, un ser supremo, que hace con usted y hace con mi persona como a Él le place, para el servicio de Él. Por eso es que el reino de Dios es un misterio, hermanos. Por eso es que Jesucristo a sus apóstoles les hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo entiende, hermanos, los misterios de Dios. Muchas veces las personas dicen: pero es que Dios hace acepción de personas. No, es que Dios tiene sus planes para la humanidad. Mire qué bello es Dios, hermanos, que dice que entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti. No recibió pago. Mire, él no quiso recibir pago. Él dijo: no, hombre, hay que quede eso, agárralos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermanos. Gloria a Dios. Dice ahí más adelante: y da tus recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Mire qué precioso. Ahí el 18 dice: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y como los asnos monteses fue morada hierba le hicieron comer como a buey. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. Dice el 24: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó esto es lo que dice: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eso fue lo que fue escrito en la pared. Dice: esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino no ha sido roto y dado, tu reino no ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Medio tomó el reino siendo de 62 años. Mire qué precioso, hermanos, cómo el profeta Daniel
le daba la interpretación. Y en este mensaje, hermanos, hay algo precioso para los amigos también. Porque aquí vemos que esta persona no era convertido. Era una persona que había oído tal vez hablar de Dios o tal vez no había oído. Era una persona inconversa, una persona que no sabía de Dios. Y por eso me llamaba la atención esta escritura. Porque hay algo que dice acá que mene tekel uparsin, la interpretación es: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Cuándo sucede esto, hermanos, en nuestra vida normal? Nuestros amigos, ¿cuándo sucede esto? Cuando Dios ya sabe, contó nuestra vida y sabe que vamos a partir de este mundo. Fíjese bien. Tekel nos pesa en balanza en estos tiempos. A ver cómo estamos. Mire. Y si no le somos viables para el servicio de Él levanta a otro y nos quita, hermanos. Así de sencillo es Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Él, hermanos, tiene sus prioridades. Él tiene cómo va a llevar su palabra al reino de Dios. El otro día me preguntaba un señor y me decía: mire, ¿por qué Dios no le cambió el corazón a Adán y lo hizo que no tomara del árbol? Y a Eva le pudo haber hecho, con el poderío que él tiene, le pudo haber hecho que no tomara de la fruta tampoco. Yo le digo: hermano, es que nosotros, dice la palabra de Dios, que los pensamientos de Dios no son los del hombre. Dios tiene sus estatutos para con nosotros. Dios tiene sus prioridades. Él sabe por dónde lleva a la humanidad. Y muchas veces el hombre, cuando obtiene poder terrenal, por supuesto, porque el único poderoso se llama Jesús de Nazaret. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él pone y quita reyes. Y si un rey no está manejando a su pueblo conforme el corazón de Dios, y Dios no se lo permite, Él lo puede quitar y puede poner otro. Y así es Dios. Entonces, volviendo acá, esto me llamaba la atención, lo que decía la interpretación, y leí todo el capítulo para que le hallemos ese sabor. ¿De dónde es que viene esta escritura en la pared? ¿Por qué sucedió? Vemos que la soberbia del hombre en el mundo, por supuesto, puede ir incrementando día con día. El hombre en el mundo puede ir siempre buscando a mostrarse a los demás lo que puede hacer, que es capaz de hacer. Fue por eso que el rey Belsasar mandó a traer los utensilios del templo y se puso a beber vino. Vemos en otra parte también que cuando Moisés había subido del pueblo a hablar con Dios, hubo otro que ofreció sacrificio a Dios. Sacrificios que no les han sido permitidos, hermanos. Mire, muchas veces nosotros en nuestra humanidad queremos hacer cosas que no están bien ante la presencia de Dios. Mire. Entonces, viendo acá que la soberbia de este rey le ocasionó un daño y fue quitado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque acá Daniel le escribe lo que sucedió con Nabucodonosor cuando él estaba en el reino, que cuando él se quiso ser grande, Dios lo humilló. Mire, ¿por qué? Porque todas estas cosas, hermanos, que han pasado en la humanidad, Dios los permite. Mire, Dios bendiga también al pueblo de Turquía, que en estas ocasiones ha tenido, ¿verdad?, ese terremoto, lo cual nosotros también como nación, como pueblo, sentimos y sabemos que se ha mandado ayuda de parte de este gobierno para allá.
Es porque nosotros, hermanos, en la humanidad universal debemos de sentir esa hermandad y apoyarnos unos con otros y no alegrarnos de los males que otros están pasando. Mire, aún sean creyentes o no, nosotros debemos de tener esa naturalidad en nuestro corazón de cuando algo malo pasa, de decir que Dios le saque que adelante. Mire, pero a través del tiempo vemos cómo Dios en sus escrituras nos enseña y nos dice que nosotros estamos siendo pesados. Y yo le pregunto a usted, y me hago esa pregunta yo y le digo al Señor: Señor, si tú me pesaras en este momento, ayúdame, Señor, para pesar tal vez lo que debería de pesar y que no me halles incompleto. ¿Por qué? Porque mire lo que sucede cuando Dios no nos halla con el peso cabal que Él nos tiene. Nos quita, hermanos. Nos quita de en medio. Mire. Por eso es que el evangelio, hermanos, no es fácil. Por eso el hecho de decir soy cristiano no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos siendo pesados por Dios. ¿No se alegra de eso, hermana, hermano? Hay que alegrarnos. Mire, de que el Rey de Reyes va a pesar a mi hermana Estelita, dice, a ver cómo está, dice. Pesa, dice. Ahí está. Voy a pesar a mi hermana Alicia. Ahí está. Aquí nos mantiene dando la lucha, hermanos. A ese animal chuco le digo yo. Mire, aquí estamos dando la batalla. Usted me va a preguntar, ¿ha sido fácil? No, hermano, no ha sido fácil. He tenido mis luchas, he tenido mis batallas. Pero Dios es grande. Y esta lectura hablaba mucho a mi vida. Mire, mene, tekel uparsin. Esta es la interpretación, dice, del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea que Él va a ir a lo que yo estoy haciendo y va a decir, bueno, ya conteste, ni para atrás ni para adelante en la iglesia, lo mandé para ir para la iglesia de Jesús de Nazaret. No, hombre. Le dice, mira, vamos a tal parte, vamos a predicar, no quiere ir. Vamos a visitar a un hermano que está enfermo, no quiere ir. Entonces Dios llega a nosotros y dice, bueno, le voy a poner fin porque ni para atrás ni para adelante. Y sucede que Dios nos ayude. Y en otras ocasiones yo ya lo he predicado y le he dicho y comparto esta palabra con los amigos también que nos ven. Porque el evangelio de Dios, hermanos, no es solamente venir a la iglesia, vernos unos con otros y irnos para nuestra casa tranquilo a comer, a almorzar y ya estuvo. Soy cristiano. Cristiano de esa manera yo pienso que debe ser bien fácil. Le aseguro que ni el enemigo se mete con usted. ¿Por qué? Porque está cómodo, pues. No, mire, ahí está solo pasando ahí, en la sombra se va. Lo tremendo es cuando Dios, mire cómo dice la escritura, lo tremendo es que contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Cuando Dios cuente lo que usted y yo, hermanos, estamos haciendo por el evangelio, por el reino de Dios, allí es lo triste. Allí es lo triste. Pesado, dice que quiere decir tekel. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Mire qué tremendo, hermano. Qué tremendo es de que Dios nos pesa y que hayamos sido hallados faltos de la gracia de Dios, faltos del trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mire, faltos del testimonio, faltos de que cuando una persona se me acerca a mí, yo en vez de darle palabras de aliento, le muestro soberbia. Muchas veces, hermanos, hay personas que se le acercan a usted, hermano, mire esto y esto. Algo está pagando. Qué tremendo. Y es por eso que Dios nos habla a través de las escrituras. Mire, dice, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto.
Y para las amistades, hermanos, que usted tiene, para las amistades de esta iglesia, para los que nos ven por las redes sociales, déjeme decirle de que si usted está pasando un proceso en este momento, si usted está pasando una dificultad, es que Jesucristo ya lo está pesando y propósitos tiene Él para con usted. Es por eso, hermano, amigo, que usted está tratando de llegar y pasar esa dificultad y está tratando de arañar como puede para sobrevivir, porque Dios lo está pesando. Y solo hay una oportunidad. Y para mis hermanos de acá de la iglesia también, les invito a que pongamos esta palabra en práctica, hermanos, y que analicemos. Si Dios contara nuestro caminar en Cristo, si Dios contara lo que nosotros estamos haciendo por la obra, en realidad Dios nos daría ese paso al reino de los cielos. Muchas veces, hermanos, nos podemos librar ahí que somos carne, hermanos, somos débiles. Ay, hermano, es que cuesta, como decía mi hermana Estelita ayer, que muchas veces nos escudamos en esa palabra, decir que somos humanos, que la carne es débil. Pero déjeme decirle, hermano, que para las amistades también, Dios cuenta cada uno de las cosas que nosotros hacemos en el trabajo del reino de Dios. Dice las Escrituras que cada uno, hermano, de sus cabellos están contados. Dios los tiene contados. Por eso nosotros debemos de siempre acudir a las Escrituras, mantenernos en oración y tratar de llevar esta palabra, este reino, a las demás personas. Porque yo me alegro de saber de que mi caminar va a ser contado, de que va a ser escudriñado, de que voy a ser pesado en balanza y que puedo ser hallado falto o completo. Que Dios me libre de ser hallado falto. Porque si soy hallado falto, amigos, hermanos, es que no estoy escrito en el libro de la vida. Y esa es una tristeza de que nos vaya a ocurrir eso. De que toda nuestra vida hayamos luchado en el Evangelio. De que toda nuestra vida hayamos pasado dificultades. De que toda nuestra vida estuvimos ahí buscando de Dios. Y que a la última vayamos a ser hallados faltos. Porque dice que Uparsin quiere decir: tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos, que nuestro vaso no haya sido llenado por completo. Porque no hemos puesto la mirada en el blanco perfecto que es Cristo. Y porque Dios ha querido tratar con la humanidad desde los tiempos antiguos. Ha querido luchar con el hombre y le ha querido dar a entender de que el hombre sin Dios está vacío. El hombre, hermano, sin Dios no somos nada. Y todos nosotros que estamos en este lugar, sintámonos orgullosos de ocupar una silla en este lugar. Y que el hecho que vengamos a esta casa, por lo menos agarrar una palabrita para ponerla en práctica en nuestra familia, con las amistades. De que usted, hermano, refleje una diferencia ante los demás. De que no sea contado juntamente con los demás. Porque mire lo que sucede cuando la soberbia se nos sube acá al cerebro, al corazón. Pensamos de que ya está todo dictado porque nosotros tenemos la última palabra. Mire.
Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Fíjese bien las palabras. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Cómo se considera usted, amigo? ¿Cómo se considera usted, hermano, en este momento? Usted, el trato que tiene no es con el hombre, no es con el pastor. Para los que nos miran ahí, si va a entregar su corazón a Dios en esta hora, usted no va a hacer un pacto con hombre, ni con religión, ni con la congregación, sino que el pacto se hace con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Por la potestad que Él nos da es que usted y yo podemos caminar en este mundo lleno de oscuridad y poder alumbrar las vidas de los demás a través de la bendita palabra de Dios. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, no es agarrar mi Biblia, metérmela debajo del brazo y caminar por la calle para que me miren, sí, soy cristiano. Eso es fácil, hermano. Eso es fácil. El reino de Dios es que a usted le digan, hermana, después del culto, mira, hay una hermana que necesita oración, vamos a orar por él, vamos. Hermano, ahí se está quedando un hermano que ya no viene a la iglesia, vamos a orar por él, vamos, hermano. El reino de Dios es mantenernos en comunión como estuvimos el día de anoche, hermanos. Que no importa lo que el hermano o la hermana haya hecho, usted ámele igual. Usted va a decir, cuesta, sí cuesta, hermano, cuesta. Pero Dios nos da un corazón nuevo, de carne. Un corazón que hoy, hermano, ¿qué dijeron este? Pasa, hermanos. Ámele. Entonces, estas son las palabras, hermanos, que debemos de analizar. De toda la escritura, de todo el libro de Daniel, el capítulo 5, de todo el capítulo que hemos leído, me quería enfocar para las amistades que nos ven en esta parte. Y para los cristianos de igual manera. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. Entonces, me quería enfocar en esto porque Dios cuenta todo de nosotros. Nos pesa en balanza. ¿Cómo estamos ante la presencia de Dios? Fíjese que recibíamos, por misericordia de Dios, recibíamos una confirmación y Dios me daba muestras de que Dios, aún con las personas que no están en el Evangelio, Dios obra y Dios tiene sus propósitos. Y cuando hay algo, hermanos, que va a estropear la vida de alguien, Dios lo quita de en medio. Y así nos duela. Así sea un familiar querido, pero lo quita. Porque Dios tiene sus planes. Y ante Dios nadie se puede oponer. Por eso es que muchas veces nosotros no nos explicamos, hermano, ¿por qué la hermanita era tan buena y me la quitaste? Porque por estar sombreado en ella, usted nunca iba a buscar de Dios. Porque yo por estar siempre pensando que mi abuelita era una gran cristiana, yo nunca hubiera llegado al reino de Dios. Entonces Dios nos quita cosas porque Él sabe cómo tiene la vida del reino de Dios para con nosotros. Muchas veces es incomprensible. Muchas veces no alcanzamos a entender por qué, porque muchas veces tenemos que buscar acercarnos a otra persona para que nos ayude a interpretar, así como este joven Belsasar, siendo rey, siendo el gran rey, no podía interpretar los designios de Dios, lo que había escrito en la mano, lo que había escrito la mano en la pared. ¿Por qué?
Porque muchas veces cuando nosotros andamos en el mundo hay cosas de Dios que no las entendemos y debemos de acudir a otras personas a que nos ayuden. Por ahí que usted le dice a otra, ayúdeme a orar, hermana. Hermana, mire esto, cuéntele el sueño. Porque necesitamos de alguien que Dios use para ciertas cosas. Y ya para cerrar, yo quisiera, hermanos, que analizáramos, que nos veamos interiormente y que Dios nos ayude si nos pesa en balanza y estamos faltos. Que Dios nos ayude. Y para las amistades también, si siente que Dios ya está escribiendo en su corazón que va a ser pesado y que ha sido contado sus obras. Pero Dios es la respuesta. Y le hago el llamado a los hermanos que estamos en este lugar para que analicemos cómo estamos ante la presencia de Dios, en otras palabras. ¿Qué estamos haciendo para el reino de Dios? Si en realidad estamos trabajando, si en realidad estamos poniendo la obra de Dios, la palabra de Dios en práctica. Y si Dios en la pared del corazón de mis amigos ya está escribiendo algo, hay que buscar ayuda. Alguien que les pueda dar buena interpretación. Alguien que nos pueda ayudar a llevarnos a ese lugar para que nosotros podamos recibir a Cristo en nuestro corazón. Para que podamos caminar en el reino de Dios. Porque Dios tiene sus propósitos. Ahí donde está, hermano, amigo, analícese interiormente si usted está bien ante la presencia de Dios y si Dios contara ahora o lo pesara, no lo hallara falto. Pero si lo hallara falto, aún hay una salida. Todavía usted puede acudir al reino de Dios. Todavía puede decirle al Señor, Señor, yo te recibo en mi corazón. Señor, yo quiero saber de ti. Señor, yo quiero caminar en tus caminos. Porque, hermanos, el evangelio para los amigos no es solamente hacer una oración de fe y repetir, yo recibo en mi corazón a Cristo y ya estuvo. El reino de Dios es poner la palabra en práctica en mi corazón, en mi mente. Que sea escrita en mi corazón. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente levantar la mano y decir yo acepto en mi corazón y soy cristiano, hermano, amén, y agarro la Biblia y ya soy cristiano. No, hermano, amigo. El caminar en el reino de Dios es agarrar esa cruz y seguir adelante y dar muestras de que usted es una nueva persona, una nueva criatura y que está dispuesto a trabajar en la obra de Dios. De que si le dicen, hermana, mira, hagamos esto, hagámoslo, hermana. Mira, hermano, hagamos esto, hagámoslo, hermano. Si es para el beneficio de Dios. Analicemos si Dios nos pesara, ¿cómo nos hallara? Yo creo que a mí me hallara falto, hermanos. Yo creo que a mí me hallara falto porque nos falta aún mucho, me falta aún mucho. Pero yo le digo al Señor que me ayude. Yo le digo al Señor que tenga misericordia y que me ayude para que el día que el Cristo de gloria venga en las nubes, no me halle falta y pueda ser levantado en gloria. Porque dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos en vida seremos transformados y que nos juntaremos con el Rey de Reyes en las nubes. Y esa es la esperanza, hermanos, amigos, que tenemos los cristianos. Vamos a orar hasta que ha llegado este tiempo, esta palabra. Vamos a venir en palabras de oración para que sea Dios ablandando sus corazones por las personas que nos miran a través de las redes sociales, para las personas que están allá afuera, que escuchan, que Dios toque sus corazones. Vamos a orarle a Dios, Padre y buen Dios. Gracias te doy, Señor, porque esa palabra ha venido a reconfortar.
Gracias, Señor, te doy porque las personas que están allá viendo este video, Padre, seas tú tocándole sus corazones. Sé que hay dificultades, sé que hay muchas pruebas, luchas, pero solo tú eres la respuesta. Solo tú eres el único que puedes cambiar esos corazones. Solo tú eres el único Dios amado que puedes intervenir entre el bien y el mal, Padre. Eres tú, Padre, el que tomas esas vidas. Gracias te damos, Padre. Bendice este lugar, Padre. Bendice a mis hermanos que estamos aquí a través de tu bendita palabra. Gracias, oh Dios. Gracias porque tú hablas a mi vida. Que tú cuentas todo de mí. Tú pesas todo de mí, Padre. Y que puedes seguir o puede terminar mi caminar en este mundo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Cristo de gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Bendice el tiempo de la ofrenda. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor.